Buen día, Jerjes. Le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? ¿Cómo está Rubén? Un gusto en saludarle. Gracias por la invitación y aprovecho, por supuesto, la Razón Radio para saludar a nuestros compatriotas bolivianos en todos los rincones de esta hermosa patria que tenemos. ¿Cómo se encuentra ya ciudadano de a pie, ya no es autoridad? ¿Cuáles son sus perspectivas profesionales o políticas, Jerjes? Bueno, primero que nada, ya es como si nos hubiéramos quitado una gran piedra de encima que cargábamos, ¿no? Por la responsabilidad que había. Andamos mucho más livianos. Y bueno, de momento estamos recuperando la salud. Varios achaques, como decimos, se me presentaron por el exceso de estrés, preocupaciones, eh, recuperando un poco la familia. En eso estoy en este momento y mi perspectiva es volver a la cátedra, a las consultorías que hacía tanto nacionales como internacionales y vamos a buscar también uno que otro emprendimiento que dejamos a media por dedicarle al país todo este tiempo al 100%. ¿Cuántos años en política y en la gestión pública, Jerjes? Bueno, digamos que me afilié a la izquierda boliviana cuando tenía mis 13 años. Hubieron dos libros que me impresionaron en esa época de manera contundente, como es Así se templó el acero, de Ostrovsky, La madre de Gorky, y uno más nuestro, que es el de ellos, el Che Guevara. Entonces, a mis 13 años yo ya estaba por lo menos incursionando en estos temas y adopté la línea de la izquierda. Fui dirigente de la FES al poco tiempo, de Santa Cruz. En realidad son más de 40 años que hemos estado de alguna forma vinculados a los temas políticos, excepto 12 años que estuve fuera del país trabajando, estudiando, y que nos desvinculamos una buena temporada. Ahora, cuando dice Jerjes Mercado que va a recuperar algunos emprendimientos abandonados, ¿qué significa eso? ¿Dedicarse a esos emprendimientos? Bueno, ¿Exclusivamente dejar la política? no, tres cosas he dicho, ¿no? Yo tenía un pequeño complejo ecoturístico que empecé a trabajarlo hace unos 20 años, 25 años atrás. Luego hubieron dificultades, lo convertimos en un pequeño hotel boutique. A la distancia era muy complicado manejar eso, tuve que cerrarlo hace unos 7 años atrás, 8 años atrás. Y bueno, hoy estamos urbanizándolo, ¿no? Hace también unos meses atrás que empezamos, pero como no le dedicaba el tiempo suficiente, no hemos avanzado mucho. Eso es un tema, ¿no? La cátedra, yo he sido catedrático invitado en la René Moreno, esperemos volver pronto. Ya otras universidades también me han contactado. Y el otro tema es, por supuesto, lo que decía, consultoría, ¿no? Usted sabe que mi fuerte es el tema energético, he hecho varias consultorías en ese tema, y también en la parte de relaciones internacionales. O sea, son tres áreas a las cuales vamos a dedicarnos, y bueno, serán nuestras bases las que nos digan si es que corresponde que sigamos en la actividad política activamente, o si hay que nomás dar un compás de espera. Claro, se vienen las elecciones subnacionales. Suponemos, si es que las autoridades legislativas se ponen las pilas, designar a los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral, como también de los tribunales departamentales, y de paso al Tribunal Supremo Electoral convocar a elecciones subnacionales hasta mediados de este mes, que es en unos días. Se van a abrir muchos espacios para las elecciones subnacionales, autonomías municipales, autonomías regionales, autonomías departamentales. Así que va a haber intensa actividad política y no creemos nosotros, permítanos, Jerjes, que Jerjes Mercado se abstraiga de esa tentación política. Bueno, primero que nada debo yo remarcar lo que he venido criticando a nuestra directiva camaral saliente o fenecida, que no tuvo a la altura de las circunstancias y no convocó para que aprobemos la ley, cosa que para renovar el Tribunal Supremo Electoral. Yo machacadamente venía insistiendo en que de una vez avancemos para no poner en riesgo las subnacionales. Ojalá que esta nueva Asamblea Legislativa, como usted lo ha dicho, Rubén, esté a la altura de las circunstancias, lo antes posible garantice las elecciones subnacionales y podamos concurrir a esas elecciones. Ahora, yo sé que los tiempos políticos son arduos y hay que tomar decisiones rápidas, pero de momento yo estoy
como digo, recuperando un poco la salud, tenía varios temitas que ver. No, obviamente yo tengo un equipo técnico político a nivel nacional, me han estado llamando los compañeros que no nos quedemos de brazos cruzados, algunos planteaban que vaya para la gobernación de Santa Cruz, otros a la alcaldía, concejalía, asambleístas, en fin, pero no hay una decisión tomada todavía y estamos tomándolo con la calma necesaria. Jerjes, el presidente del Movimiento al Socialismo, don Grover García, ha anunciado hace unos días la expulsión del expresidente Luis Arce de filas del Movimiento al Socialismo. De paso, ayer ha llamado a la reconciliación del partido, invitando incluso a Evo Morales y a Andrónico Rodríguez a volver al seno del Movimiento al Socialismo. ¿Cómo evalúa esa propuesta? ¿Cómo evalúa ese criterio, esa decisión? Mire, yo creo que lo que uno tiene que saber en política es leer la realidad. Y la realidad es que lamentablemente nuestros caudillos dividieron al MAS y PSP, causaron grandes problemas. Hubo una gestión que no fue capaz de resolver el tema de los hidrocarburos, el tema de la alza de la canasta familiar y el tema de la escasez de dólar, que están íntimamente relacionados. Y debido a esos dos problemas inmediatos, hubo un castigo muy fuerte del pueblo boliviano. Tenemos que leer ese mensaje que nos ha dado, sobre todo el Bloque Nacional Popular al que nosotros representamos. Y creo que sería un error en este momento ir a las subnacionales con la sigla del MAS y PSP. Más allá de que somos gente que ha militado, yo cerca de 20 años he militado en el MAS y más de 40 años en la izquierda boliviana, creo que no nos iría bien. Hay que dejar la sigla, descansar un poco. La gente se va a dar cuenta de las luces, las sombras, los aciertos y desaciertos de este instrumento político. Con el tiempo yo creo que vamos a tener que curar las heridas y recién después quizás podamos renovar el MAS y PSP. Lo que sí es cierto es que el Bloque Nacional Popular no puede quedarse sin representación política. Y ahí yo he planteado que se conforme un gran frente amplio con todas las fuerzas de izquierda, con las fuerzas progresistas y por supuesto todas las corrientes del MAS y PSP deberían ingresar en ese gran frente para participar en las elecciones subnacionales y preparar el terreno hacia el 2030. De todas maneras, allí yo debo señalar, Jerjes, que no va a dormir, no se va a dormir Evo Pueblo, porque pretende esa organización incipiente inicial participar de las subnacionales y consiguientemente recuperar territorio. ¿Qué criterio tiene de esto? Ojalá no se cometan los mismos errores que se han cometido en las últimas elecciones, donde la división interna, Evo Pueblo por un lado, el grupo del MAS con los mal llamados arcistas en otro lado, a Andrónico por su lado, y los resultados han sido la catástrofe electoral que hemos tenido. O sea, creo que el mensaje que nos ha dado el soberano, el pueblo boliviano, sobre todo, reitero, el Bloque Nacional Popular, es que quiere unidas a todas las fuerzas progresistas, patrióticas y progresistas y revolucionarias del país. Imagina, Jerjes, un abrazo, una estrechada de manos entre Andrónico Rodríguez y Evo Morales. Bueno, yo creo que es muy necesario, pero más que la estrechada de manos entre ellos, creo que la unidad tiene que darse en el seno de las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales también no estuvieron a la altura como para forzar esa unidad. Hoy se tiene esa expectativa y creo que hay que trabajarla. Uno, para participar en las elecciones subnacionales. Dos, para proteger y defender al Estado plurinacional y los logros del proceso de cambio. Y por supuesto, tres, para ir viendo el camino hacia las elecciones de 2030. Porque el gobierno que se está constituyendo tuvo diría yo, se mostraba popular en las elecciones, pero no hace ni una semana que ya tomaron el mando y se está convirtiendo en un gobierno de empresarios que le está dando la espalda, parece, al pueblo boliviano. Espero equivocarme, yo le deseo lo mejor a este gobierno, porque si le va bien al gobierno presente, le va a ir bien al país.
pero yo estoy viendo varias medidas que han tomado ya que no nos auguran precisamente que se gobierne para todo el país, sobre todo para la gran mayoría. ¿Medidas de qué habla Jerjes? Tal vez acciones, por ejemplo, el retiro de la huipala del Palacio de Gobierno, la insinuación de la decisión de recuperar las relaciones con Estados Unidos, también con Perú, la llegada de cisternas de combustible y lo último, el desplante del vicepresidente Edman Lara a través de un video ante el presidente Rodrigo Paz. Bueno, la llegada de los carburantes es una promesa, me parece bien que haya llegado, ojalá que se resuelva ese problema lo antes posible. Tengo mis dudas de cómo se ha resuelto porque para firmar contratos, para poder fiarse o cómo lo habrán hecho no sabemos y no estaban en funciones todavía y no se puede manejar la cosa pública si todavía no están en funciones. Valoro que lleguen y ojalá que sea permanente el carburante. Eso no es malo, es positivo. Lo que sí me parece un agravio al pueblo boliviano es que se hubiera quitado la huipala, como usted dice. Me encantó verla en la Asamblea Legislativa junto a la bandera del Patujú. Este diputado en su momento elaboró una ley para que los dos símbolos patrios, o los tres símbolos, a la cabeza, por supuesto, de nuestra tricolor, flamee la huipala y flamee la bandera del Patujú. Me gustó eso, pero lo otro, que la quiten del Palacio de Gobierno, no me parece bien. Y usted dice de la reanudación de relaciones con Estados Unidos. Yo veo una sumisión a Estados Unidos. Fíjese que lo primero que ha hecho el presidente, no era presidente todavía, y ya estuvo dos veces en Estados Unidos. Lo recibió no su contraparte, lo recibió el secretario de Estado para la foto. Y la delegación que vino aquí fue de un subsecretario, es decir, debajo del secretario todavía, ¿no? Pero sin embargo he visto una sumisión terrible, dándole la espalda a otros países latinoamericanos y a otras potencias mundiales. Creo que es importante que se establezcan las relaciones internacionales con Estados Unidos, pero tiene que haber relaciones con todos nuestros países hermanos de América Latina y tiene que haber relaciones con todos los otros países de los bloques que están surgiendo en un mundo multipolar. Entonces, una sumisión y entrega total a Estados Unidos no es lo que el pueblo boliviano precisamente quiere y no es lo que le conviene a Bolivia por los antecedentes históricos que hemos tenido. Jerjes, usted nos decía que ha tenido una carga pesada, una mochila pesada, una piedra muy pesada en la gestión legislativa. Aparentemente esa carga pesada ahora recayó en los nuevos legisladores, diputados y senadores de las fuerzas con representación legislativa. Y han conformado sus directivas con problemitas, sí, algunos desaires también, especialmente en el Partido Demócrata Cristiano, que es el partido oficialista, pero ya están encaminados. La carga pesada, percibimos nosotros, es la aprobación de la convocatoria de selección y preselección de vocales, la ley de hidrocarburos, la ley de litio, la ley de inversiones y una serie de medidas y otras que han quedado también pendientes de la agenda legislativa pasada. ¿Cómo percibe Jerjes ya el trabajo inicial de la Asamblea Legislativa? Aparentemente hasta ahora no hay nada más que la conformación de las directivas. Bueno, a mí ojalá que sean más de acción y de menos palabras, porque hasta ahora lo que he visto es muchos cocoreando, dándole palo a la asamblea a la cual yo pertenecí, que supuestamente ha sido la peor del mundo. Bueno, yo tengo mis diferencias al respecto, sé que no hemos sido lo mejor del mundo, pero tampoco lo peor. Nos ha tocado una circunstancia muy compleja, veníamos de una crisis terrible tras la pandemia, paralizada la economía, sumado a un gobierno que se robó hasta los ceniceros, por no decir los respiradores y todo ello, nos dejaron una economía con un 17% de decrecimiento prácticamente paralizada, entonces fue complicado. Vino después la división interna, lamentablemente, del MAS-IPCP y por lo tanto fue muy complejo dar gobernabilidad. Yo hablaba de la mochila pesada porque me tocó en este tiempo
ser uno de los principales articuladores para darle estabilidad económica y política al país. Cuando yo estuve como articulador, sea como jefe de bancada, como presidente de la Cámara, garantizamos la estabilidad económica y política del país. Una vez que se tomaron decisiones erráticas desde el órgano ejecutivo sobre las directivas camarales, bueno, lamentablemente ya no se le dio la gobernabilidad correspondiente, porque hay que decirlo claro, por imposición del órgano ejecutivo se puso una directiva no de la mejor forma y aliada con sus principales opositores, con los radicales del camachismo y los radicales del mesismo. Entonces, los que nunca habían votado a favor de las leyes del gobierno, y por supuesto solamente era para repartirse las comisiones, comités y la directiva. Después volvieron a ser los terribles opositores que fueron los 4 años que no aprobaron una sola ley en ese transcurso. Ese fue un error que cometió lamentablemente el presidente y que le costó muy caro porque no tuvo las leyes oportunamente y los créditos oportunamente aprobados en la Cámara de Diputados, y por supuesto en la de senadores siempre fue más compleja la relación. Jerjes, ya que tocamos el tema de las comisiones y de los comités, ¿cuán complicada es la conformación de estas instancias legislativas? Entendemos que cuando el movimiento al socialismo era hegemónico, no era tan complicado. Seguramente organizaciones sociales que tendrían su representación en la Asamblea Legislativa obligaban o instaban o incidían en que algún cuadro político pudiera ocupar tal o cual comisión, tal o cual comité. ¿Cómo se organizan esas dos instancias del funcionamiento de la Asamblea Legislativa y de las cámaras? Bueno, el último año, bueno, la última gestión, el MAS no ha sido tan hegemónico. Recuerden que tuvimos una división interna y si se le dio gobernabilidad no fue precisamente con todo el MAS, fue con una facción del MAS y con diputados patriotas que tuvieron sus problemas internos y decidieron ir apoyando las principales leyes necesarias para darle estabilidad al país. Ahora, sobre lo que hemos visto nosotros, por ejemplo, ya con la experiencia directiva, es que han tenido muchos problemas en conformar directiva. Sí. Nosotros habíamos decidido eso en una tarde prácticamente en su momento, y con participación de todas las fuerzas políticas, porque no se olvide que el reglamento es claro al respecto. Tiene que haber representación de todas las fuerzas políticas en esa directiva, bloque de mayoría y bloque de minoría. Han tenido bastante problema porque yo sé que al interior, si bien es cierto que la mayoría de ellos responden a una visión de país, a una visión de Estado, porque la mayoría son de derecha, algunos de extrema, pero tienen intereses contrapuestos también desde el punto de vista de distintos grupos políticos. Pero al interior del PDC también hay contradicciones y hay divisiones que espero no se vayan profundizando. Estamos viendo que ya hay roces muy fuertes entre el presidente y el vicepresidente. Si eso se trasluce y se traspasa a la Asamblea Legislativa, van a tener dificultades, yo creo. Las comisiones y comités, igual el reglamento es claro, son 12 comisiones, 9 le pertenecen al bloque de mayoría, 3 al bloque de minoría, y ahí viene la negociación, quiénes van a ser los que asuman las principales comisiones. Clave para el gobierno nacional, por ejemplo, la Comisión de Economía Plural, la Comisión de Planificación, la Comisión de Justicia, la Comisión de Policía, Fuerzas Armadas y Defensa Nacional. Son comisiones estratégicas para poder avanzar. Hay una comisión que no aparece dentro de las 12, que es la Comisión de Ética, que se conforma un poquito después. Entonces, es una negociación bastante complicada. No es sencillo porque hay intereses personales, hay intereses políticos, e indudablemente que en esta asamblea va a ser más complejo porque he dicho los intereses contrapuestos que existen dentro de los diferentes, no son partidos, no son agrupaciones, le llamaremos, por no decir otra cosa, ¿no? Que se han conformado solamente para las elecciones, porque así lo han venido haciendo los grupos de la derecha nacional, ¿no? Durante 20 años no han podido conformar un partido político que tenga capacidad para gobernar,
Y para ganar elecciones son a la euforia del momento político que se van conformando las uniones y asociaciones, ¿no? Incluida la del gobierno, que Rodrigo Paz no es parte del PDC, una sigla prestada, alquilada, Claro. no sé en qué condiciones. Entonces hay dificultades también ahí para poder organizarse como corresponde. Jerjes, ¿qué interés más allá de lo político hubiera en la conformación de las comisiones y los comités? ¿Hay recursos que gestionar seguramente? ¿Hay Y, asesorías para muchos asignar piensan que hay un seguramente? montón de recursos en la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa no maneja ni el 1%, creo que es el 0,5% del presupuesto general del Estado, eh, repartida en distintas comisiones, comités, brigadas, jefaturas de bancada, etc. El presupuesto de la comisión son 30.000 bolivianos aproximadamente. Por ahí me he equivocado y en la última gestión era un número, digamos, hasta donde yo estuve muy activo, que fue la gestión anterior, eh, el año anterior constitucional, eran 30.000 bolivianos. Ese es el presupuesto de una comisión. De ahí hay que pagarle a todos los funcionarios, los servicios, etcétera, etcétera. O sea, tampoco es que se tiene mucho dinero, pero obviamente se tiene poder y por lo menos ese pequeño monto que maneja el diputado, porque los que no tienen comisiones y comités no manejan absolutamente nada, ¿no? El comité tenía en su época 9.900 bolivianos, que era su presupuesto. Entonces, me refiero mensual, ¿no? Y hay que contratar secretaria, chofer, técnicos. Imagínense con 9.000 bolivianos, qué técnico de calidad y secretarias y otro contratas. Claro. Entonces, pero sí, por supuesto que es una cuota de poder, se maneja ese pequeño recurso y eso por supuesto lo hace atractivo a varios que quieren destacar, digamos, dirigiendo un comité, comisión o en este caso la directiva camaral que se ha conformado la semana pasada. Ahora, Jerjes, si bien digamos no hay muchos recursos, pero las cuotas de poder te permiten acomodar a un asesor, a un técnico, a una secretaria, por los que un diputado que quisiera conformar una comisión o un comité pelea. A diferencia de un diputado, ¿qué tiene un presidente de una comisión? Un diputado, ¿qué tiene al margen de su trabajo específico? ¿Tiene algún personal a su cargo? Un diputado, le digo. ¿Y qué tiene un presidente de una comisión? El diputado tiene un AGP, se llama Asesor de Gestión Parlamentaria. Cada uno. Fíjense que los que venimos de las regiones, por ejemplo, no podemos traernos porque un buen especialista que nos ayude, porque sus sueldos son 7.250. De Santa Cruz, de Pando, de Beni, difícilmente va a venir alguien con ese salario para que alcance a vivir en La Paz, ¿no es cierto? Y de vez en cuando ir a su región, muy difícil. Eso es lo que tiene un diputado. Luego no tiene nada, tiene su salario y cuando viaja en comisión, si le aprueba la comisión un viaje al interior o al exterior, sí hay los viáticos correspondientes. ¿Ya? Un presidente de la comisión, le reitero, puede ser que la última gestión hubiera variado un poco, pero eran 30.000 bolivianos. Tiene que tener primero que nada su secretario técnico, que tiene que ser un profesional altamente calificado, porque es el que se encarga de analizar, verificar que las leyes cumplan con la técnica legislativa, que no se sobrepongan las leyes, que sea una ley que adecuadamente trabajada, en fin. Tiene que haber una secretaria y tiene que haber un equipo de apoyo, o sea que tiene, digamos, en función de cómo se maneje y cuánto le pague a sus funcionarios, puede tener unos 4, entre 3 y 5 funcionarios. Ahora, yo veía a algunos diputados incluso con un equipo de comunicación. Equipo es decir que tiene un colega, un compañero de trabajo haciéndole las tareas de comunicación. Por ejemplo, usted tenía una marca personal como diputado, hasta un logotipo. ¿Quién se lo hizo eso? ¿Usted tenía un comunicador en particular? Porque yo veía a algunos diputados mandar
información sobre su trabajo a través de comunicadores sociales? ¿O es el comunicador social de la Asamblea Legislativa o de la Cámara de Diputados en particular que hace ese trabajo para cada uno de ellos? Bueno, yo desde la campaña tuve equipo de comunicación muy fuerte. Mi campaña fue fundamentalmente por las redes sociales. No se olvide que estábamos en plena pandemia y tenía un equipo bastante sólido. Los sigo manteniendo, muchos de ellos sin salario. Ahora, cuando estuvimos, por supuesto, en funciones de jefe de bancada, de presidente de la Cámara, tenía un equipo, ¿no es cierto?, asalariado. Luego uno tiene que batírsela para resolver si quiere tener un comunicador, si quiere tener un buen AGP, etcétera, etcétera. Yo de mi salario, por lo menos este último año, yo he pagado de mi sueldo a una comunicadora que me ha estado ayudando en lo central. Y los otros, los que son compañeros, amigos que siempre nos han apoyado, iban como respaldo, ¿no? Pero hemos tenido nosotros que buscar recursos para que podamos tener una comunicadora. ¿Cuánto pagaba su comunicadora, Jerjes? Dependiendo, por eso en qué momento, ¿no?, en qué etapa estábamos. Obviamente, cuando estaba el presidente de la Cámara, teníamos un pool de comunicadores que le servía a la presidencia y a los 260 diputados. Eran aproximadamente 5 o 7 comunicadores. Cuando estábamos en la jefatura de bancada, la cosa bajó sustancialmente. Teníamos una comunicadora y estaba su salario en el orden de los 7,000 bolivianos. Cuando yo ya no fui a ningún tipo de autoridad, fui, como decimos, diputado de pasillo, tuve que inventarme del sueldo para poder cubrirle por lo menos un salario mínimo. No era mucho lo que le cancelaba, debo reconocer, pero teníamos que ya buscar recursos del propio sueldo para poder cubrir eso. Cuando nos habla de AGP, por favor, ¿nos puede describir esta sigla? Es el asesor de gestión parlamentaria. Es lo que tiene cada diputado titular. Los suplentes inclusive no tienen que compartirlo con el titular. Muy bien. ¿Cuánto gana una Y AGP? cuando no hay buena relación entre el titular y el suplente, que se da muy a menudo, el titular prácticamente se queda con ese AGP y queda solo, sin ningún personal, el diputado suplente. El AGP, ahí lo que se puede hacer es acudir a la directiva y ver si dentro de los espacios que se tiene en la Cámara, de los que dispone el presidente de la Cámara y su equipo, si le pueden asignar uno, aunque sea a tiempo completo o a medio tiempo, en fin. O sea, hay algunos mecanismos también que pueden suplir aquello, ¿no? Pero siempre y cuando haya la buena voluntad de la directiva. Yo el último año no tuve ni oficina, porque usted sabrá que hubo un momento en que yo no ya me enfrenté, pero discrepé con el presidente Arce, y eso se tradujo en la actitud que tenían conmigo, y me trataron peor que al peor opositor en la Cámara. Yo no tenía ni oficina, no me pudieron quitar la AGP porque eso me correspondía por norma, pero obviamente no tenía acceso absolutamente a nada. O sea, hay 130 asesores de gestión parlamentaria. El mismo número. Correcto, 130 asesores de gestión parlamentaria se tienen. Ahora, fíjese que la Cámara debe tener unos 800 funcionarios, pero de esos 130 los define cada diputado. Hay 12 comisiones, 13 con la comisión de ética. Póngale que sean 5 funcionarios, ¿no es cierto? Entonces, si multiplicamos 13 por 5 por... Estamos hablando de cerca de 60... A ver. 5 dije, ¿no? Por 13. 5 por 15, 65. Los definen las comisiones. Están las bancadas. Cada bancada tiene su personal. Está el comité, tiene su personal. 37 comités, póngale que tengan 2 funcionarios. Ya son ahí 37, 74, ¿no? Sí. Y así va sumando. Las brigadas y todo ellos son los que definen. Entonces ya la directiva le queda una cantidad bastante reducida de esos 800 para tomar el oficial mayor, la secretaría general y otras informática, etcétera, etcétera, ¿no? Varias unidades que están allí y que son ya atribución de la directiva. Al construirse el nuevo Palacio Legislativo, uno pensaba de que cada uno de los 130 diputados y cada uno de los
36 senadores iba a tener una oficina en particular. ¿Cómo se las arreglan? No hay esas oficinas para cada uno. Bueno, yo tuve que reunirme en la última gestión en cafés, en mi casa, en oficinas prestadas. Pertenecía a un comité, a veces tenía que recurrir al secretario del comité para que me preste su oficina. Esa es la forma, el que no tiene oficina propia, ¿no? Hay unas oficinitas, le llaman ahí, tiene su nombrecito, no me acuerdo ya cómo, despectivamente, donde estaban varios juntos, ¿no? Varios diputados ahí haciendo malabarismo para hacer su trabajo. O sea, no es que con el nuevo edificio todos tenían sus oficinas. Se cree aquí que un diputado tiene todo un equipo como en otros países. En otros países, en Brasil, sin ir lejos, un diputado tiene un equipo técnico, político, y tiene inclusive un presupuesto para hacer inversión pública que se le asigna desde el órgano ejecutivo. ¿Ah? O sea, está mucho mejor preparado, obviamente, desde el punto de vista logístico en otros temas, en otros países. Chile, por ejemplo, sin ir lejos, ¿no? Por eso es que a mí me han criticado cuando yo alguna vez decía de que no es que el Parlamento tiene sus grandes beneficios y esas cosas, ¿no? Y no se olvide que venimos de una campaña, la campaña es con logística, padrinazgo todos los días de promociones, de clubes de fútbol, de clubes de madres, etcétera, etcétera, que lamentablemente esa es nuestra lógica de trabajo en Bolivia, ¿no? Así es. Todos los días hay ese tipo de cosas y uno no puede decirle no, ¿no? Ahora, cierto, las bancadas sí tienen su oficina. Hablamos de las bancadas con representación legislativa. Tienen su oficina y tienen su presupuesto también. Yo quiero decirle que en mi gestión como presidente arreglamos una injusticia y porque al MAS se le daba un presupuesto de, si mal no recuerdo, a 90,000 bolivianos el presupuesto del MAS y a los otros muy por debajo, ¿no? Nosotros arreglamos esa injusticia y le dimos un monto proporcional a la representación política que tenían, que por cierto, eso ocasionó que a Comunidad Ciudadana y a Poder Creemos se le incremente sustancialmente su presupuesto. Nosotros cuando estuvimos ahí intentamos ser lo más ecuánime posible, lo más democrático posible y abrimos la Cámara de Diputados al debate y a la participación de los diputados. Habían diputados del mismo MAS que no conocían el despacho de presidencia, ni qué hablar de la oposición, ¿no? Claro. Yo recuerdo que los primeros días me sacaban fotos reunidos, conversando, charlando en el pasillo con algún diputado opositor, porque esa fue mi visión, que había que dialogar con todos, conversar con todos y abrir las puertas a todos los parlamentarios como correspondía. Jerjes, la última pregunta, por favor. Finalmente, ¿cuánto gana un diputado titular y cuánto un diputado suplente? El neto está en el torno a los 21,000 bolivianos, redondeando, dependiendo también la experiencia, los años que tiene de experiencia, que se le va sumando un poquito más, ¿no? 21,000 aproximadamente es el neto. Y el suplente está en 7,500 aproximadamente. No tengo la cifra precisa en este momento. De todas maneras, los suplentes asisten cuando temporalmente se ausente el titular. En realidad, el suplente por norma tiene sí o sí que sesionar por lo menos una semana. Si el titular no lo habilita esa semana, no le paga el Estado al suplente y tiene el titular que pagarle en ese caso. Eso dice la norma. Entonces, el titular asume 3 semanas y el suplente una semana. La semana que no asume el titular está haciendo trabajo, regional. Por lo menos varios hemos cumplido eso, de hacer trabajo en la región, ¿no? Muy bien. Estar en contacto con la gente, reuniones, actividades que todo el tiempo hay en las regiones generalmente. Los que hemos sido diputados muy activos, ¿no? Hay otros que entiendo no han sido tan activos y por supuesto no han tenido esa necesidad. Muy bien, Jerjes, le vamos a mandar un abrazo hasta Santa Cruz, que se recupere plenamente de la salud y estaremos en contacto más adelante. Querido Rubén, ha sido un gusto compartir con usted. Quiero aprovechar este espacio para agradecerle al pueblo cruceño que me honró siendo diputado durante la anterior gestión, agradecerle de corazón y por supuesto a todo el pueblo boliviano también agradecerle porque yo recibí delegaciones absolutamente de todos los departamentos, nos esmeramos en las distintas funciones que tuvimos porque todos los departamentos se le aprueben las leyes necesarias
independientemente de cuál región. También pedirles disculpas, por supuesto, porque hemos cometido un sinnúmero de errores. Por ejemplo, uno de los errores es que yo me dediqué demasiado al tema nacional, ¿ya? A darle estabilidad al gobierno, a aprobar las leyes necesarias, a hacer los consensos para poder llegar a eso, a resolver grandes problemas, como por ejemplo nos tocó resolver el problema de un paro cívico que había en Santa Cruz por 36 días y que no se podía resolver. Todo eso me llevó a que descuidé mi región, descuidé tramitar leyes y programas específicos para la región. También me voy con la, digamos, desazón. Si bien estoy contento porque creo que hemos aportado al país, pero tenía leyes específicas que yo tenía que plantearlas y lamentablemente no pude aprobarlas por diferentes razones. Muy bien. Yo tenía una propuesta de ley de incentivo a los hidrocarburos y el mismo gobierno la trabó, ley que pudo evitar esta crisis de los carburantes. Tenía una ley de desarrollo integral, defensa y de las fronteras bolivianas, particularmente la boliviana con Brasil. No nos entendieron el órgano ejecutivo, nos la frenaron bastante. Y así, ley de promoción de ciudades intermedias, ciencia y tecnología, criptomonedas, que las tuve prácticamente concluidas, pero que no alcanzamos a aprobarla y algunas veces ni siquiera a presentarla. Por eso pido disculpas, más allá de otros temas también que sin duda hemos cometido errores, pero los aciertos estoy seguro que son mucho mayor que los errores. Así que gracias al pueblo boliviano por esa confianza. Gracias, le decimos al exdiputado del Movimiento al Socialismo, Jerjes Mercado.